educación médica y cómo hemos recibido la enseñanza médica a través de todos estos siglos de haber trasegado como médicos. Vamos a hablar de la enseñanza en la medicina primitiva, Egipto, Grecia, la medicina islámica, la escuela de Salerno, que tal vez es la más importante en cuanto a educación, la aparición de las universidades, la Edad Media, América y la actualidad. Primitivamente en las pinturas rupestres no hay alguna indicación de que hubiera alguna escena médica y menos educativa. El hombre conoció la enfermedad, las lesiones y según su juicio y digámoslo así, instintivamente aprendió a curarlas. El tiempo fue su propio maestro, solo su juicio y su experiencia, y no hubo durante muchísimo tiempo otra escuela. Y el rol de sanar o de sanador estaba abierto para todos los que sufrían algún tipo de lesión o algún tipo de enfermedad. Se manejaban las enfermedades de manera familiar, artesanal, y solamente cuando la agricultura comenzó a volver sedentario al ser humano y se formaron grupos que tenían una autoridad que podía ser un rey, este rey se convirtió en sacerdote y derivó en los chamanes. Y los chamanes, que venían acumulando cierto conocimiento de cómo tratar lesiones o enfermedades, empezaron a transmitir sus experiencias médicas a su familiar más cercano o a alguien supremamente confiable. Y así nació la educación médica, una tradición familiar en la cual se fueron acumulando material de salud y el crecimiento de las ciudades dividió el trabajo y la aparición de la escritura hizo que se empezaran a guardar estas experiencias, se formularan diagnósticos y técnica en medicina y se fue desarrollando entonces la medicina de esta manera para, digamos, en la parte de educación. ¿No está pasando? Ya. Aparecen entonces ya sociedades mucho más desarrolladas y mucho más organizadas como son la de Egipto, ¿sí? Egipto definido por Heródoto como un don del Nilo, y los egipcios empiezan a tener unos pequeños poblados que se llamaban nomos, regidos por monarcas independientes, y empezaron a acumular toda esta experiencia médica y empezaron a agruparse y pasaron a lo que llamaron las casas de la vida, per ankh, en las cuales se recluían a los pacientes, se trataba por médicos y se empezaron a especializar los conocimientos en trauma, en enfermedades digestivas, en enfermedades cosméticas, ¿sí? Y tenían la acumulación de los jeroglíficos en los cuales empezaban a formular tratamientos y empezaron a transmitir estos conocimientos médicos, ¿sí? A través de documentos en los cuales los alumnos copiaban y archivaban textos. Yo me acuerdo que cuando empezamos en la universidad no teníamos muchos recursos y nos tocaba hacer lo mismo que ellos, copiar los textos y nos los aprendíamos en la medida que los copiábamos en las distintas universidades. Los papiros médicos no son una escritura como tal, son una combinación de sílabas y sonidos y no existían las vocales. Entonces, esos papiros médicos lo que hacen es empezar a enfocar de una manera racional la medicina y la cirugía basados en observación clínica y empezó algo muy interesante, fue la separación entre magia, religión y medicina. Antiguamente se atribuían todos los males y todas las enfermedades a la parte religiosa, pero los egipcios ¿sí? Empezaron a distinguir entre maldiciones y situaciones propias de las enfermedades, ¿sí? Actualmente hay unos 15 papiros archivados en Inglaterra, Alemania, que tienen una antigüedad muy grande, y estos papiros se empezaron a volver textos sagrados protegidos por un dios, ¿sí? Y los papiros más conocidos que tenemos son el papiro de Cajún, que habla sobre tratamiento de enfermedades ginecológicas, métodos diagnósticos de embarazo y determinación prenatal del sexo. Fíjense ustedes cómo ya los egipcios tienen una medicina bastante avanzada y dividida en especialidades. El papiro de Ebes recopila farmacopea, distribución de enfermedades y en cirugía hace tratamiento en menciones de mordeduras de cocodrilo. Debe ser bastante complejo que lo muerdan un cocodrilo a la orilla del Nilo, y sobre tratamiento de quemaduras, y empezaron a utilizar la miel para el manejo de las quemaduras. El papiro de Edwin Smith sí habla sobre contenidos quirúrgicos, descripciones de heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, abscesos y tumores, y aparecen los instrumentales quirúrgicos. Entonces ya de tiempo mucho atrás, los egipcios ya estaban teniendo este tipo de desarrollo.
se acumularon en lo que se llamaban las casas de la vida, que eran centros del saber, eran colegios, eran templos de la sabiduría, y los alumnos, como les dije, transcribían la información y tenían una jerarquía muy especializada, que iba desde el joven discípulo o el simple aprendiz hasta los grandes sabios que oficiaban ceremonias solemnes y trataban principalmente a los faraones. Mientras tanto, en China, bajo la dinastía Han, hubo cargos médicos de la corte que fueron encargados de dar lecciones a los estudiantes de los libros canónicos de la medicina, y ya escribían una gran cantidad de tratados y sobre todo un herbolario muy grande. Los chinos siempre han sido muy prolíficos en el manejo de las hierbas y algunos tratamientos como moxibustión y otro tipo de intervenciones. ¿Qué ocurría mientras tanto en Grecia? Básicamente había una medicina basada en mitología, y ustedes todos conocen a los dioses griegos, ¿sí? Pero tal vez el más conocido y el más importante de la mitología griega en el campo médico es Quirón. Quirón era el más célebre, el más juicioso de los centauros, era hijo de un dios, de Crono, y una mortal que se llamaba Fildra, y vivía en el monte Pelión, era un muy gran amigo de los hombres. Pero miren ustedes que dentro de la mitología educó nada menos que a Aquiles, a Jasón y a alguien muy importante, Asclepio o Esculapio, según el sitio donde esté, ¿sí? Bien sea en la parte romana, en la mitología romana o en la mitología griega. Por lo tanto, Asclepio no existió, fue un semidios, fue producto de una relación entre el dios Apolo y una mortal, ¿sí? Y nació de una cesárea que le hizo su padre y lo entregó rápidamente a Quirón, que este centauro enseñaba no solo medicina, sino moral, el arte de la caza, el arte de la guerra y la música, ¿sí? Fue un médico célebre que practicó la cirugía, y se relata en la mitología que cambió el hueso del talón de Aquiles por uno que sacó de un esqueleto, y fue y se lo puso a Aquiles en su momento. Este es Quirón en la representación pictográfica, ¿sí? Y aquí está entregándole Apolo a su hijo, o sea, a Asclepio o Esculapio, que es una figura que todos llevamos prácticamente en la solapa, en el bastón, y que llegó a caer en desgracia porque empezó a resucitar muertos, y entonces decidieron que él no podía hacer eso y lo fulminaron, y como no lo podían matar, lo convirtieron en una constelación que, si ustedes miran las estrellas, allá está la constelación de Asclepio o Asclepio. Pero miren ustedes qué interesante, el aprendizaje artesanal de la época griega era muy importante. ¿Y por qué? Porque la salud era el bien más preciado en la sociedad griega, se parece a la sociedad actual. La salud era lo más importante que había en la sociedad griega, porque sin salud no podía haber belleza. Ellos adoraban y tenían un gran culto por la belleza, ¿sí? El médico siempre tuvo una posición social reconocida y tenía características no reconocidas cuando ejercía el arte manual, es decir, los cirujanos. Los cirujanos no éramos bien vistos en esa época porque las manualidades eran retribuidas con dinero, mientras que los otros médicos no percibían honorarios, los cirujanos sí percibían, y por lo tanto fue cayendo en un gran siglos de menosprecio hacia la parte quirúrgica, ¿sí? Pero miren ustedes lo interesante, los griegos, ¿de dónde sacaron el conocimiento? De los egipcios. Pues resulta que los griegos se fueron como estudiantes a aprender de los egipcios. Platón estudió en Egipto durante 13 años. Pitágoras estudió filosofía, geometría y medicina durante 22 años. Tanto es así que el teorema de Pitágoras, que se utilizó para construir las pirámides de Egipto 1000 años antes de que naciera Pitágoras. Luego Pitágoras fue a aprender y desarrollar su teoría en Egipto. Tales, el primer filósofo griego, estudió en Egipto durante 7 años, e Hipócrates reconoció que el padre verdadero de la medicina era el multigenio egipcio Imhotep, que no solo era médico, sino que era arquitecto y que fue el constructor de las pirámides. Era un hombre que era un genio para su época y construyó muchas cosas, e Hipócrates lo reconocía como el verdadero padre de la medicina. Platón dijo que la educación egipcia hace a los estudiantes más alertas y más humanos. Luego, el conocimiento griego no fue
de novo, sino que fue estudiado a partir de los egipcios, quienes realmente fueron los más importantes en cuanto a los conocimientos y a todo lo que se desarrolló. Platón dijo que sus alumnos tenían que ir a estudiar mentes de los grandes filósofos, y Heródoto describió el Antiguo Egipto como la cuna de la civilización, y tenía toda la razón, ya que a través de ellos se aprendió. Una vez finalizado el aprendizaje, el médico ya podía ejercer su profesión, es decir, la educación médica viene desde Egipto y pasa a Grecia y se va a transmitir, como vamos a ver más adelante, a través de los nestorianos a Sarabia, donde logra un gran desarrollo. Las grandes comunidades tienen un médico municipal permanente, al que le pagaban un salario que estaba previamente fijado, y era habitual que el médico se desplazase de una ciudad a otra a buscar trabajo, y aunque no había una legislación, sí tenían que tener una licencia para ejercer. Cuando el médico, ¿sí?, Iatros llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era alquilar una casa con una sala quirúrgica, la cual convertía en el iaiatrón, y ahí iban los pacientes a ser evaluados. Únicamente aquellos con elevado poder adquisitivo puedan ser atendidos en su casa, pero el municipio contaba con iaiatrones públicos en los cuales se atendían a el resto de la población. En el año 498 se cierra una de las grandes escuelas, ¿sí?, y se expulsa a los médicos nestorianos. ¿Por qué? Porque estos habían asumido el catolicismo. Al asumir el catolicismo, sí, fueron expulsados de esa escuela y se fueron para el Golfo Pérsico y fundaron una escuela de medicina, y un emperador de su época, Justiniano, clausuró la escuela de Atenas. Por lo tanto, los médicos griegos tuvieron que desplazarse a ejercer a ese sitio que estaba en la parte de Arabia. 2 siglos después, esta escuela adquirió un enorme prestigio y se conoció como la Academia Hipocrática, en alusión a la doctrina que mantenía. El califa Al-Mansur, en el año 795, al verse enfermo, acudió a esa academia y fue atendido en su hospital, y al ser curado, en agradecimiento, ordenó traducir al árabe los escritos de Hipócrates, Aristóteles, Discórdes y Galeno, y esa escuela formó generaciones de médicos árabes. Los árabes ya tenían su propia medicina, una medicina muy desarrollada, una medicina basada en el aseo, en la pulcritud, en la esterilidad, y al unir esas dos escuelas, la griega y la arábiga, se creó una corriente muy potente, ¿sí? ¿Qué pasó? Apareció en la medicina islámica la figura de Hakim, médico filósofo, ¿sí?, que buscaba la sabiduría a través de normas éticas, es decir, ya se imponían normas de ética para ejercer la medicina. El médico adquiría conocimientos como nociones filosóficas, astronómicas, matemáticas, musicales y religiosas. Anoche tuvimos una sesión muy interesante sobre María Callas, y pensaba yo cómo el doctor Patiño siempre integró esto. Era un melómano, era un gran conocedor de muchas ciencias, y practicó ese tipo de medicina en la cual el médico no solo de medicina debía saber de muchas otras prácticas, ¿sí? Y se discutía mediante un sistema de preguntas y respuestas el aprendizaje. Se crearon escuelas de medicina que se llamaban madrasa dentro de las mezquitas, y los estudiantes tenían que aprender no solo el Corán, sino toda la parte médica. Y aparece alguien muy importante que fue Galeno. Galeno influenció la medicina para bien o para mal durante muchos siglos, y sus teorías galénicas de los humores y de la anatomía persistieron durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo fue un gran profesor, fue un gran educador, ¿sí? Esta persona, sí, abarcó el conocimiento e influyó durante 15 siglos, es decir, la medicina galénica se impuso durante 15 siglos, con sus malos conocimientos anatómicos, con sus malos conocimientos de sus humores, pero todo el mundo seguía sus trabajos. ¿Por qué eran malos sus conocimientos anatómicos? Porque no había disecciones, estaban prohibidas. Entonces lo que hacía era disecar animales y extrapolar eso hacia los seres humanos, y esas limitaciones de la disección hicieron que cometiera muchos errores que ahora lo reconocemos mirándolo en retrospectiva, ¿sí? Sin embargo, hizo descripciones de los sistemas esqueléticos, musculares, vasculares, aunque no fueron correctas, pues sí las hizo, y tenía las teorías humorales que todos ustedes conocen sobre los 4 fluidos: sangre, flema, bilis negra, bilis amarilla, y cómo mientras estos 4 humores se mantuvieran en equilibrio, no habría enfermedades, ¿sí? Fue una autoridad de la medicina y hay que reconocerle eso. Esta pintura muestra
la forma de enseñar y las disecciones. Pero miren ustedes que no está disecando un ser humano, está disecando un simio. Y resulta que la anatomía de los simios no es igual a la anatomía de los seres humanos. Pero sobre esas observaciones anatómicas fue que se basó la teoría galénica. Finalizados los 15 años, aparecen unos nuevos disectores, aparecen gente que empieza a cuestionar a Galeno y aparece algo muy importante y es la escuela de Salerno, que fue fundada en el siglo IX. Fue una escuela excepcional a pocos kilómetros de Nápoles, ¿sí? Era exclusivamente médica, ¿sí? Y era muy avanzada para su época, sí, había mujeres y la medicina y la cirugía no estaban separadas. Posteriormente se empezaron a separar a raíz de la teoría platónica de pagar por la parte manual. Salerno fue el fruto de una reunión de 4 médicos de distintos orígenes. Había un griego, un latino, un judío y un árabe. Y estos formaron la primera escuela médica y se formaron médicos y se atendía a los peregrinos que transitaban por ese momento, por ese lado. Y fue muy grande su prestigio y se impusieron normas muy rigurosas para controlar algo que en Colombia tenemos, que es la calidad. Pasamos del cubrimiento universal a la calidad, a ejercer la medicina con calidad. Ahorita nos vamos a devolver un poco en esa medicina. ¿Qué pasaba con la escuela de Salerno? Mostraba un cuerpo docente, tenía una estructura de enseñanza, tenía un programa, tenía un método y tenía un material docente traducida de los textos griegos, ¿sí? Ese tipo de esquema que tenía, ¿sí? Está basado en profesores. ¿Y cuál es la tarea de los profesores? Lectio, que era lectura del texto, Quaeselio, formulación de preguntas o problemas, y disputatio o discusión de los problemas. Y fíjense ustedes que cuando pasamos revista, si se les dice a los estudiantes que tienen que haber leído, si se les formulan preguntas o problemas, o los estudiantes nos consultan los problemas y discutimos sobre ese tipo de problemas como estructura, para que pudiéramos tener entonces este tipo de escuela que fue supremamente importante. Su época más gloriosa, siglo XI y siglo XII, ¿sí? Y empezaron a liberarse de los clérigos, ¿sí? de los clérigos benedictinos y dominicanos, dominicos, quienes aceptaron la doctrina hipocrática de los tumores y empezaron a profundizar. Los primeros textos fueron de Antolarios y a partir de esos textos se vino a establecer. Posteriormente, Federico II, que era un protector de la medicina y ciencia, congregó un poco más de eruditos, introdujo en Europa las obras de Avicena y Averroes, como los médicos árabes, que les expliqué que tenían unos grandes conocimientos de la higiene y aglutinó todo este conocimiento. Acuérdense que los árabes invadieron la península hispánica y estuvieron 3 siglos en España. Luego la medicina que llegó aquí no era una medicina arcaica, no era una medicina vieja, sino lo contrario, era una medicina avanzada porque había médicos nacidos en España, nacidos en Córdoba, Averroes, que tenían toda esta estructura y este plan de estudios que ellos tenían. La escuela de Salerno tenía observación y no estaba basada en aspectos teóricos o especulativos, tenía excelentes descripciones clínicas de desintería, enfermedades urogenitales, indicaciones terapéuticas y todo está documentado en libros y su método diagnóstico era principalmente la uroscopia, es decir, observar la orina. ¿Y qué observaban en la orina? Sí, la cantidad, la concentración, el color, el olor, la transparencia y la presencia o ausencia de espuma. E interpretando la orina determinaban qué tipo de enfermedad tenía el paciente y fueron muy avanzados en ese tipo de observaciones, ¿sí? Muy importante para la escuela de Salerno la ética. Y por ejemplo, una de las recomendaciones que decía en los libros, sí, de uno de los profesores, era al médico que no se fijara ni en la esposa, las hijas y las sirvientas del enfermo, ya que esto no favorecía la buena disposición del paciente ni mejoraba su estado de ánimo. Es decir, había un comportamiento ético con las personas con las que se relacionaba. Llegó al siglo XI Constantino el Africano, que introdujo y tradujo los griegos, los textos y el conocimiento árabe, y se hicieron 2 libros, el Antidotarium, ¿sí? y el Regimen Sanitas Salutarium, que tenía 1500 ediciones y eran farmacopeas, ¿sí? y
En ese libro había 350 conceptos y consejos relacionados con higiene, dieta, modo de vida. De modo que esto hace que tuvieran una escuela que predominó mucho tiempo. Pero miren ustedes algunas cosas curiosas. ¿Qué decía del vino, por ejemplo? ¿Sí? Prueba el vino, el color, el sabor, el olor y el resplandor. Si quieres un buen vino y auténtico, deberá cumplir los 5: energía, resplandecencia, frescura. Sobre las cervezas, debía decir que no debe ser agria, fuerte y pura, preparada con la mejor malta y guardarse de manera adecuada. Bebe con tragos moderados. Ya en esta época, entonces reconocían alguna importancia con respecto a eso, pero aconsejaban cómo tomarlo. En esa escuela apareció Trótula de Ruggiero. ¿Y por qué la nombro? Porque fue tal vez la primera ginecóloga. ¿Sí? Hizo un texto en el cual tenía, sí, muchísimos capítulos sobre ginecología, obstetricia y cosmética. Y dentro de sus recomendaciones, la protección perineal durante el parto y sutura cuando existían desgarros. Y fue muy importante en esa escuela porque siendo ginecóloga, pues atendió una gran cantidad de personas. Este diapositivo tiene el nombre de la persona que lo hizo, y es que el doctor Patiño, sí, muy gentilmente me la cedió. Y es, después de la escuela de Salerno, ¿qué pasó? Aparecieron las universidades. ¿Y cómo evolucionaron las universidades? Del mito, esta diapositiva también es de él, o diapositivo, como decía él, del mito pasamos a la magia, de la magia a la religión, de la religión a la filosofía, luego el sentido común, estética, arte, y pasamos finalmente a la ciencia. ¿Y dónde se estudiaba ciencia? En las universidades. ¿Sí? Un poquitico de ubicación. La Edad Media tiene dos subperíodos, la Alta Edad Media del siglo V al X y la Baja Edad Media. El Medioevo, siglos XI y XIII. Y el Renacimiento, siglos XIV y XVII. Solamente por ambientar un poquitico esto. ¿Dónde aparecieron las primeras universidades? ¿Sí? Ya les conté de la Escuela de Salerno y empezaron a aparecer comunidades propias, ¿sí?, de maestros y alumnos, quienes se congregaban para estudiar, Universitas Magistorum et Discipulum. Hacia el año 1000 se abrieron escuelas que eran catedralísticas y impartían las 7 artes liberales, ¿sí?, gramática, dialéctica, retórica y las 4 reales, geometría, aritmética, música y astronomía. Y dentro del mismo recinto y al cuidado de los religiosos estaban los pobres y los enfermos y la transmisión del saber. Entonces empezó a aparecer la enseñanza hacia los estudiantes de medicina. Las universidades partieron de estudios generales y no a partir de escuelas monásticas, sino que eran organizaciones autónomas, gremiales, universitates, de estudiantes discipulorum y maestros que regulaban la enseñanza, establecían las normas universitarias y que para liberarse de la presión de los feudales tenían una protección especial del Papa o de algún emperador que hacía que estas universidades tuvieran prerrogativas, fueros y potestad para poder emitir todos sus títulos. ¿Sí? La estructura universitaria fue integrada por 4 facultades mayores, teología, cánones, derecho y medicina, y una menor, artes liberales. Es decir, como nos contaba el doctor Patiño, ya se integró la medicina dentro del currículum de las universidades. Se venía realizando lo que el profesor realizaba, lectio, desde su cátedra, y comentaba las cuestiones o las preguntas que se le hacían, y el término facultad determinó el contenido de la ciencia que se profesaba. Apareció la facultad de ciencias, apareció la facultad de medicina, etcétera, pero el trabajo manual seguía siendo peyorativo, según Platón y Aristóteles, y por ese motivo la cirugía quedó excluida de la enseñanza universitaria. Es decir, por un gran tiempo, la cirugía pasó a ser ejercida por barberos, quienes no solo cortaban el pelo y sacaban muelas, hacían sangrías y ejercían parte de la cirugía, hasta que posteriormente sí se unificaron. Ya les contaré más adelante cómo. Las universidades se nutren de la cultura greco-árabe, y tal vez quiero hacer mucho énfasis en esto porque la cultura griega y la cultura árabe fueron realmente las que hicieron que la enseñanza llegara hacia donde está. Se incorporó la cultura árabe en la filosofía, la medicina, creció enormemente, y en Europa, ¿sí?, en el marco de los regímenes feudales, empezaron entonces a reconocer las universidades como
parte fundamental de la educación. De hecho, hacia 1140, un rey normando emitió un decreto que decía textualmente: quien de ahora en adelante quiera practicar la medicina tiene que presentarse ante nuestros oficiales y examinadores para obtener su aprobación. Nadie se atreve a practicar la medicina a menos que haya sido considerado idóneo por la Junta de Maestros Salutares. Es decir, había reglamentación y ya no cualquiera podría ejercer la medicina, sino que tenía que demostrar los estudios para ejercer, ¿sí? En el medioevo, ¿sí?, se vincularon a las universidades las escuelas como la de Salerno, empezaron a aparecer códigos, ¿sí?, para establecer controles académicos sobre la profesión médica y se logró crear universidades como tal vez la que es considerada la primera, que fue la Universidad de Montpellier, que tenía una influencia papal muy grande, ¿sí? Había que llevar un diploma, teníamos que ejercer con un diploma y empezaron a aparecer los colegios médicos como el de Londres para proteger a los médicos del empirismo y que no se dejara la ejecutoria en los empíricos, ¿sí? Había un enfoque ciertamente conservador, ¿de acuerdo? Ese diploma nos permitía o le permitía a los médicos de esa época llegar hacia allá. Hacia el final de la Edad Media, la educación médica enfrentó limitaciones con las colonias americanas y entonces ya empezamos a ver como colonias cómo juntar la medicina autóctona, la que tenían los indígenas, con lo que se traía importado, ¿sí? Empezaron a introducirse escuelas de medicina españolas con enseñanza y cuando la decadencia española vino, empezaron a aparecer universidades y hospitales en nuestro territorio. Durante el Renacimiento, ¿sí?, se recupera el humanismo médico, la invención de la imprenta lleva a los estudiantes y a los enfermos a tener textos de referencia, ¿sí?, y la enseñanza hace que se desarrolle junto al enfermo y en ese momento el médico empieza a tener los primeros contactos de enseñanza junto al enfermo. Las primeras universidades comenzaron en el siglo XII, Bolonia, 1088, Oxford, 1167, Montpellier, 1181, ahí hay una discusión de cuál fue primera, pero en esa época aparecieron las primeras universidades y se empezaron a escribir una gran cantidad de textos a partir de estas universidades que nosotros tenemos. Se destacó una universidad principalmente, la de Padua, porque trajo estudiantes de toda Europa y se logró hacer que tuviéramos una muy buena enseñanza. La influencia francesa fue muy importante, si ustedes se acuerdan, bueno, no tienen por qué acordarse, pero les voy a contar que los textos de medicina colombianos eran en francés, hasta que apareció un personaje y nos trajo la cultura norteamericana y empezaron a aparecer los textos en inglés. Si ustedes por curiosidad consultan textos históricos de medicina colombiana, están en francés, porque la influencia francesa fue fundamental en la enseñanza de la medicina, ¿sí? Había 3 categorías de enseñanza: popular, media y profesional, y se seguían los lineamientos de la Universidad de París y influyó muchísimo a Latinoamérica, ¿sí? Y estas universidades fueron avanzando hasta que finalmente la educación norteamericana los hizo declinar en su enseñanza y se empezó a tomar el modelo norteamericano, que ya lo veremos. El hospital se incorporó a las universidades para unir la enseñanza teórica a la práctica. Fue tal vez el aporte más importante de la medicina norteamericana. Se generaron cambios en la forma de ver la enfermedad, experiencia práctica junto al lecho del enfermo, lecciones clínicas y disecciones anatómicas se volvieron parte de lo que nosotros hacíamos. El nuevo ideal era anatomo clínico, se otorgó un lugar central al hospital y a la sala de autopsias, se estudiaba sobre los cadáveres, ya era permitido y a través de la enseñanza sobre los cadáveres se aprendió muchísimo y se logró hacer una enseñanza importante recomendada para la época. ¿Cuál era la mejor manera de educar a los médicos? Hubo un debate grande, si unos la habilidad práctica, otros la capacidad investigadora, hubo un modelo clínico francés, un modelo básico alemán y a partir de estos se desarrollaron centros de investigación y centros de enseñanza. En el siglo XX se buscaba que la enseñanza médica se configurara alrededor de las ciencias naturales, se contara con grandes hospitales, con buenos laboratorios y profesores investigadores.
Ya en el siglo XX, siglo pasado, ¿sí?, se modificó la forma de concebir la medicina, las prácticas médicas, y los médicos ideales eran clínicos, experimentados o científicos para lo que nosotros teníamos. Aparece Cushing, quien dice algunas cosas muy sabias, como que la educación es un proceso que dura toda la vida y en el que el pregrado es solamente un comienzo. Estamos diciendo que la educación médica será siempre hasta que terminemos nosotros de ejercer lo que nos guiará como paradigma del aprendizaje. La educación es el arte del maestro para despertar la curiosidad, no para satisfacerla. Investiguen, señores estudiantes, porque el maestro lo único que hace es generarles a ustedes el deseo de aprender a través de su propia curiosidad. Y la medicina del éxito de la medida del éxito de un maestro no radica en sus propias ideas, sino en las que irradian sus pupilas, es decir, cómo se hace. En las colonias, sí, en América tuvimos el primer centro de enseñanza en Santo Domingo, lo mismo que el mismo hospital, sí, y la cirugía en esa época no era bien vista, llegaron barberos, sí, los españoles portaban teorías galénicas, ¿sí?, y empezaron a aparecer escuelas de medicina en Lima, Cusco y México, que fueron tal vez los más adelantados. ¿Cuál es la primera universidad de América? Hay controversia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sí, fundada por una bula papal, o la Universidad de San Marcos, fundada mediante una cédula real. La Universidad Nacional Autónoma de México nace en 1551 y aquí es donde hay algunas divergencias en cuanto a eso, pero digamos que esas fueron las tres primeras centros de enseñanza de estudios, ¿sí? En Lima, sí, hubo 4 colegios, sí, especiales que tenían cátedras de medicina, sí, y sería el embrión académico para el adiestramiento de muchísimos médicos. En México se inaugura en 1578 la Pontificia Universidad de México, se dice que es la más antigua y tenía horarios en la mañana y en la tarde en la cual se estudiaban y se enseñaban basados en los tratados hipocráticos, ¿sí?, para poder enseñar, ¿sí? Entonces, en México ya se tenía algo importante. En el Perú, sí, como les decía, el Colegio de Medicina de San Fernando marca la historia de la medicina y ahorita les voy a hablar algo sobre Colombia. En Colombia, sí, se inició en Cartagena, se hizo la primera intento de hacer una facultad de medicina, posteriormente se pasó a Bogotá a hacer, en esa época era Santa Fe, el licenciado Rodrigo Enríquez, pero también fracasó y hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, José Celestino Mutis y Miguel de Isla hacen la primera cátedra de medicina en el Colegio Mayor del Rosario, quienes fueron aprobados por la corona y que tuvieron un plan de estudios y posteriormente aparecieron otras facultades en Cartagena y Antioquia para los centros de enseñanza. Durante la independencia tuvimos un importante desarrollo de los primeros médicos, ya una vez habían salido los españoles y el general Santander toma medidas para la reapertura oficial de los estudios universitarios y en 1823 se traen profesores de anatomía y cirugía para que empiecen a influir sobre la educación médica. Aparece en esa época Flexner, quien saca el modelo actual de la medicina, saca el modelo de los estudios actuales, ¿sí? Y con Osler, con quien controvertía, iniciaron el estudio de la enseñanza en el mundo, ¿sí? Las influencias norteamericanas arrancan con Flexner, que aunque no era norteamericano, sí trabajaba en Estados Unidos en la parte de sacar todas las normas, ¿sí? Actualmente, en el siglo XX, ¿sí?, se habla de un médico, perdón, XXI se habla de un médico polivalente, capaz de resolver problemas diversos, asistir de manera personalizada a sus enfermos, aprender continuamente, actuar creativamente frente a situaciones desconocidas y evaluar críticamente ante su actuar. Y esto ha cuestionado las teorías de Flexner para lo que estamos haciendo actualmente. El modelo actual, sí, nos muestra una atención primaria de comunidad para formar conocimientos, disciplina, habilidades, autoaprendizaje y
el enfoque de coaching para desarrollar el profesorado que pueda ayudar a los alumnos a hacer intervenciones, investigaciones y educar a la próxima generación de profesionales en los sistemas que hacen posibles sus funciones. ¿Sí? Estos enfoques de liderar por competencias es lo que estamos desarrollando actualmente y es el modelo de enseñanza que tenemos. El objetivo de las competencias es hacer que se complete por parte de los alumnos tareas, sí, de manera correcta. La instrucción se centra en la práctica, retroalimentación y la creatividad para darle recursos a los pacientes. En el 2020, Yale convoca un grupo de trabajo para los contornos de liderazgo, sí, innovación, erudición a través del modelo de capacitación por competencia, y es lo que actualmente estamos trabajando en construir una comunidad médica comprometida, íntegra, reflexiva, con inclusión, es muy importante, y generatividad. No quería terminar esto sin contarles algo de nuestro gran maestro, de nuestro gran educador, el doctor José Félix Patiño. Inició sus programas, regresó en 1957 de Yale, en donde aprendió bajo las teorías de Flexner, donde aprendió bajo la teoría piramidal, en el cual los residentes, los estudiantes iban ascendiendo de manera progresiva, ingresa o regresa a Colombia como instructor de la Universidad Nacional y se convierte en director de educación graduada. Todavía tenía un corte francés, ¿sí?, con jefaturas clínicas, y el profesor Patiño empieza un gran revolcón en la educación. Inicia los programas formales de internado y residencia en Colombia, en San Juan de Dios y en el Hospital de la Samaritana en 1958. ¿Sí? Aquí lo nombran rector de la Nacional, el rector más joven que ha tenido la Universidad Nacional, fue nombrado en 1964 y le da un revolcón completo a la educación de la Universidad Nacional. Y ese modelo actualmente es mundialmente reconocido como el cambio más grande que ha habido en ninguna universidad y se llama la Reforma Patiño. Una vez logras en la Reforma Patiño en la Universidad Nacional, se retira, lo eligen director de FEPAFEM, Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina, donde influye para que todos los programas actuales de medicina se puedan desarrollar, y dura 10 años en este cargo. En 1957 hace el primer curso médico con la Universidad de los Andes. En 1979 la Fundación Santa Fe propone a los Andes la creación de un programa de medicina. En 1981 se firma un convenio Fundación Uniandes y en 1983 se firma un convenio que no fue posible ejecutar por problemas legales. Pero, como era un hombre persistente, apasionado de la educación, en el 2001 reinicia el estudio de la Facultad de Medicina. En el 2003 logra que se apruebe el acuerdo que compromete a Uniandes y a la Fundación a la presentación de un nuevo programa de medicina ante el ICFES. En el 2004 se inicia el programa de medicina y se recibe la primera cohorte de estudiantes. Y en el 2006, sí, los Andes se vinculan a ASCOFAME. En el año 2007, la Universidad de Antioquia le otorga el título honoris causa en el Paraninfo, sí, y recibe en el 2011 el premio al mejor educador, el premio Simón Bolívar en la Orden de Gran Maestro. Ese es el recorrido histórico de la persona a la cual le rendimos homenaje anualmente en nuestro Congreso José Félix Patiño, y les muestro cómo hemos desarrollado el aprendizaje médico desde épocas muy primitivas hasta lo que actualmente tenemos y que muy seguramente seguiremos progresando. Muchas gracias por su atención.